Desde el Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Torrelavega a hacer una valoración de los presupuestos regionales de Cantabria para el año 2015 en lo que se refiere a Torrelavega. Y a la vista de los mismos, a la vista del estudio, del análisis de esa propuesta política de presupuestos del Partido Popular para Torrelavega, lo que concluimos es que es más de lo mismo. Siguen esos presupuestos, sigue el Partido Popular sin atender las necesidades, sin prestar, digamos, un poco de preocupación por las carencias de nuestra ciudad e ignorando la situación económica y social de los ciudadanos de Torrelavega. Son unos presupuestos, los presupuestos del Partido Popular, realizados a espaldas de Torrelavega y de sus ciudadanos y, por lo tanto, tenemos que criticarles y tenemos que decir que no nos sirven. Un año después de que prácticamente estamos al frente del Ayuntamiento de Torrelavega, vemos cómo la situación sigue igual cuando no se está deteriorando. Esos presupuestos suponen la misma falta de concreción y con unas partidas presupuestarias continuistas e insuficientes, a la vez que, como ahí están los hechos, ineficaces para cambiar el rumbo de la situación de Torrelavega. Entendemos que es el momento de reivindicar, vuelve a ser el momento de reivindicar por Torrelavega. Queremos el apoyo efectivo y real, queremos un plan concreto de reindustrialización, queremos las medidas que Torrelavega necesita y eso tiene que ser a través de los presupuestos regionales. De otros, porque estos que propone el Partido Popular realmente no sirven. Es evidente que se vienen aplicando, se vienen proponiendo medidas generales para Torrelavega, pero realmente con esa receta no se solucionan los problemas que tiene la ciudad. Al Partido Popular se le llena la boca de millones, hablan de primar la zona del Besaya, pero la realidad es que no se nota, no sirve y no se adecúa esas palabras a los hechos, como venimos reivindicando y como venimos denunciando día tras día. Seguimos sin ver Torrelavega en los presupuestos del año 2015, mientras desde el Gobierno de Ignacio Diego, con la complacencia y con la sumisión de Ildefonso Calderón, incluso con su implicación personal, se hablan de diferentes cifras, de 14 millones, de 43. La incongruencia es que cuando analizas personalmente, cuando buscas qué pone en los presupuestos referido concretamente a Torrelavega, podemos llegar a 11 millones de euros. Pero no solo es el problema. El problema es que una cosa es lo que ponga además y otra cosa es lo que se va generando. Y tenemos la experiencia, tenemos el ejemplo concreto de este año. En este año que desde el Partido Popular se hablaba de también grandes números, grandes medidas, grandes planes, se hablaba en concreto de casi de 11,4 millones por tomar la cifra más reducida para Torrelavega en el año 2014, lo que hemos visto es que a mes de noviembre había llegado 3.200.000 euros. Por lo tanto, partiríamos casi del año 2015 con un déficit, con una falta de ejecución, con una falta de llegada a Torrelavega de 8.200.000 euros que habían prometido. Y esa es la realidad. Y eso es lo que hay que denunciar y eso es lo que hay que decir. Y además, no quiero perder la ocasión de decir públicamente que con el voto del no constante y reiterado de Calderón, de ese diputado Calderón, a lo que la ciudad necesita, a lo que su propio partido se había comprometido. Y esa es una constante. Su voto inclina la balanza del sí a Torrelavega o del no al Torrelavega, y esa es lo que nos tiene acostumbrados. Por lo tanto, y en resumen, presencia mínima y testimonial en los presupuestos regionales de Torrelavega. Y eso nos lleva a que desde el Grupo Municipal Regionalista, desde el Grupo Parlamentario Regionalista, estamos trabajando para preparar enmiendas para cambiar esos presupuestos del Partido Popular del 2015 para Torrelavega, para que se haga justicia con Torrelavega y lo que hay, evidentemente, no nos sirve para cambiar ese rumbo que Torrelavega tiene que variar. Además, dada la trayectoria del Gobierno de Cantabria con Torrelavega, el que sea testimonial no implica el que vaya a terminar llegando, que ese es el gran problema que veíamos el año pasado
hemos constatado este año y seguimos viendo para el año que viene. Pedimos que sean partidas nominativas, pero con compromisos formales de que ese dinero va a llegar a Torrelavega. A día de hoy, como bien decía Pedro García Carmona, estamos muy lejos de los 11,3 millones que se anunciaron para el año anterior. En los presupuestos del año que viene son totalmente continuistas, no se ve ninguna aportación por parte de nuestro parlamentario y diputado Ildefonso Calderón, que debiera ser el que defendiera. Yo supongo que cuando un partido político hace unos presupuestos con detalle, pues una persona que además de diputado es concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, entre unas de sus prioridades debe de ser esa, ¿no? Y perseguir los presupuestos y ver qué partidas realmente van a Torrelavega, reivindicar el porqué de los 11,4 millones que anuncian, solo han llegado 3 a Torrelavega, si es que finalmente esa era la aportación que efectivamente iba a recibir Torrelavega, porque cuando hablamos de los 11,4 de los 37 millones que también se ha hablado, es verdad que pone Torrelavega y su comarca. Entonces, nosotros como gestores del Ayuntamiento de Torrelavega lo que necesitamos saber es qué partida de esos 11 o de esos 37 va a llegar a Torrelavega de forma real, porque es que si no, estamos hablando de meros apuntes contables que ya hemos denunciado en varias ocasiones y que parece que a los únicos que nos llaman la atención es precisamente a los grupos que no tenemos nada que ver con el Partido Popular. Parece increíble que una persona cercana al Partido Popular como Calderón sea incapaz de detallar ese dinero y sea incapaz de reclamar lo que nos viene faltando. Nosotros hemos hecho un cuadro sencillo, como solemos hacer, hemos hecho un cuadro comparativo. Hablamos siempre de cifras, no hablamos de letras, hablamos de números, y esos números implican que de los 14 que él anuncia, a nosotros nos salen 11, y estamos deseosos de encontrar esos 3 millones y que alguien nos explique finalmente de esos 14 cuántos van a venir a Torrelavega. A día de hoy, y revisando los presupuestos, el borrador de presupuestos presentado, no podemos confirmar con garantía que nada de ello vaya a llegar a Torrelavega. Podemos asumir que esos 3 millones que han llegado este año, el año que viene, sigan viniendo, pero no podemos confirmar, no podemos decir al ciudadano, no podemos hablar al ciudadano de 14 millones cuando no tenemos la evidencia de que este año han llegado, con lo cual el año que viene tampoco van a llegar. Que expliquen bien lo que entienden por comarca del Besaya, que expliquen bien lo que esa comarca del Besaya, de ese dinero, lo que le toca a Torrelavega, para que por lo menos los torrelaveguenses sepan que el Gobierno de Cantabria apuesta con medidas novedosas, porque si algo criticamos desde el Partido Regionalista es que las soluciones que el Gobierno de Cantabria toma para la recuperación del empleo en Torrelavega no están teniendo efecto. Torrelavega sigue en unos niveles de desempleo alarmantes, y eso, con ser medidas que se puede discutir que sean buenas o no para la generalidad, resulta que los 5 programas que tienen para el caso concreto de Torrelavega no están siendo solución. Torrelavega necesita el plan de reindustrialización que venimos reclamando y que hay que reclamar en Madrid también, y lo que no podemos es conformarnos con esta presencia meramente nominativa, e insistimos, en los presupuestos de Cantabria, y sin que haya mención expresa a lo que va a llegar a Torrelavega. Nos parece que ese no es la mejor forma de defender los intereses de Torrelavega, y sobre todo es que te crea una indefensión porque no sabes muy bien con qué puedes contar o qué puedes tener. Yo comentaba esta mañana con compañeros del grupo que casi estaba aún más a gusto con el Fondo de Cooperación Municipal, que sabías que te venían 703.000 euros, pero es que eran nominativos y te llegaban todos los años, y te llegaban de forma periódica. Ahora mismo esa partida la han vuelto a reducir a 4 millones, siguen insistiendo en estrangular a los entes locales, no aportan más dinero a ese Fondo de Cooperación Intermunicipal, que con críticas funcionaba bastante bien. Es decir, había cierta armonía en todos los ayuntamientos de distinto signo político, y ese, como era un dinero que efectivamente llegaba, pues los ayuntamientos pues nos sentíamos a gusto con él. ¿Que era insuficiente? Sí. ¿Que en vez de 14 tendrían que ser más dinero? Pues a lo mejor. Pero bueno, nos sentíamos satisfechos porque ese dinero llegaba. Los apuntes contables del Gobierno de Cantabria aquí no llegan. Yo el otro día leía declaraciones de la consejera de Economía, que efectivamente habla de unas políticas de dinamización, del I+D+I, que todavía nos cuesta trabajo entender qué es el I+D+I, porque sobre todo la I primera y la I última, pues a veces son difíciles de encuadrar en un proyecto de inversión, pero bueno, nos hablan de I+D+I y nos hablan de primar la comarca del Besaya. Entonces, primar la comarca del Besaya, ¿qué es? Primar la comarca del Besaya tiene que tener partidas concretas y tiene que tener actuaciones concretas. No vale hablar por hablar en general de primar a una comarca. Porque claro, ahora por ejemplo les están saliendo algunas otras, por ejemplo Renedo, creo que no la consideran comarca del Besaya, pero ahora Renedo tiene un problema con el cual desde el Grupo Municipal Regionalista
nos solidarizamos y pedimos también que haya soluciones industriales para la empresa que ahora tiene problemas. Ese tipo de cosas son las que tienen que llegar. Tú a Renedo ahora no le puedes hablar de que las circunstancias de que la falta de competencia de la fábrica, de que no es competitiva y demás. Algo tendrás que hacer, algo tendrás que buscar, algo tendrás que hacer antes de dejar que empresas industriales de referencia en la zona, pues de alguna manera las dejes morir. Hay mucha gente de Torrelavega que está afectada también por ese problema de Renedo. Y bueno, nosotros aquí tenemos que defender primero lo de Torrelavega y luego lo de los vecinos, pero de alguna manera son vecinos también de Torrelavega los que están afectados. Y nos parece que si no toman de una vez en serio el tema de la reindustrialización, pues mucho nos tememos que esta comarca, que esta ciudad, al final prolongue en demasía esta situación de desempleo, prolongue en demasía esta situación de crisis, que es verdad que en otros lugares parece que está repuntando, pero aquí seguimos en los mismos niveles de desempleo y en los mismos niveles de falta de consumo y de falta de dinamismo que venimos teniendo pues en los últimos años. Nos parece que una buena gestión por parte del señor Calderón sería reivindicar, enmendar esos presupuestos en favor de Torrelavega. Eso es lo que le pedimos al señor Calderón, que venga con partidas concretas para Torrelavega, que venga con unas enmiendas a esos presupuestos de Torrelavega, porque si no hace tales enmiendas implica que está de acuerdo con unos presupuestos que es que las partidas que llegan a Torrelavega son las mismas de siempre. La feria de muestras sigue recibiendo lo mismo, el servicio de extinción de incendios sigue recibiendo lo mismo, las aulas de 2 años siguen recibiendo lo mismo, cuando, por ejemplo, en el servicio de extinción de incendios, que es una competencia delegada por parte del Gobierno de Cantabria, son conocedores que no llega para cubrir los servicios. O sea, si repartimos ese coste entre todos los ayuntamientos afectados, a Torrelavega le tendrían que pagar 500.000 euros en lugar de 300.000. Se viene reclamando año tras año, pero este hombre es incapaz de ir allí y reclamarlo directamente a su partido, que supongo que tenga la puerta abierta y que no se la cierren como nos la cierran a nosotros. Nosotros lo más que podemos hacer es reivindicar partidas justas para una necesidad que es evidente, que Torrelavega está adelantando dinero para el plan de obras. Torrelavega está adelantando dinero para todas esas competencias que a día de hoy todavía están sin cobrar. Es que son competencias que son para un año entero, estamos en noviembre y todavía no hemos cobrado el servicio de extinción de incendios. Claro, lógicamente los bomberos cobran todos los meses y los camiones se mantienen todos los meses y las actuaciones se hacen cuando son necesarias. Pero, hombre, los fondos debieran de llegar en un presupuesto y en una mayoría absoluta como tiene el PP. Lo normal es que todas estas partidas pues llegan a principio de año, no a final. Aquí es el mundo al revés. El ente pequeño está financiando al grande y el ente grande actúa pues como le viene bien y le da la gana. Y eso, pues desde el Ayuntamiento de Torrelavega, como concejales de Torrelavega, debemos de demandarlo y debemos de reivindicarlo. Y eso es lo que el amigo Calderón es incapaz de hacer. Lleva 3 años sin hacerlo y supongo que estos meses que le quedan de legislatura os va a seguir igual.